RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos de Integrando Perú. Hoy día tenemos en nuestro programa 61, tenemos un invitado muy especial, que es el sociólogo Dante Vera Miller. Él es un experto en análisis de riesgos, gestión de conflictos y desarrollo territorial. El tema de la pequeña minería, la minería artesanal, el gran debate nacional que se ha hecho sobre cómo lograr distinguir en términos eficaces lo que es la minería ilegal de la pequeña minería y la minería artesanal. Y la minería tradicional, Pedro, porque ahora se habla mucho de las payaqueras, los cachorreros y esta minería tradicional a la que también se quiere reconocer. Todo dentro de un mismo escenario, y hemos visto ríos importantes del Perú que están muy contaminados. Tenemos una emergencia en una región del Perú. La situación es preocupante. Necesitamos que las reglas de juego sean iguales para todos y respetemos el cuidado del medio ambiente en el aprovechamiento de los recursos naturales. Así es, y en el tema de la contaminación de ríos a la que tú refieres, Pedro, ahí tenemos otros actores posibles, no solamente la minería informal, peor aún la minería ilegal, sino también en el tema de contaminación de ríos tenemos empresas mineras, normalmente de la mediana minería, con cierres de minas fallidos, incompletos o inconclusos, y que también generan una contaminación muy importante, como en el río Titire, el río Tambo, el río, la zona de Quirubilca, en fin, hay ahí también un problema que todavía no está debidamente resuelto. También hay una pregunta que hacer: ¿quién audita a los auditores? Buena pregunta. Es decir, tenemos sistemas de control en el papel, en blanco y negro, pero hay que preguntarnos si estamos monitoreando el control de calidad de esos sistemas, de esos servicios, porque toda la confianza de la población está en que ellos verifiquen realmente, más allá de formalidades, porque las formalidades son temas adjetivos. Lo que importa es verificar que no se daña el agua, que no se pone en riesgo la salud de la población y quién lo hace. Así es, y hay otro tema, Pedro, importante, y ahora seguro con Dante, que se comunica en unos instantes con nosotros. Hay también algunos problemas en el marco normativo. Tú sabes, Pedro, lo hemos conversado en otras oportunidades, que por ejemplo los fondos, los fideicomisos para cierre de minas no se pueden usar en remediación. Aunque la remediación sea urgente y parcial y esté incluso completamente coberturada por el fideicomiso de cierre de minas, no puedes usar esos fondos de un cierre en una remediación aunque sea urgente. Entonces ahí también tenemos algunas contradicciones y vacíos legales que no nos ayudan. Pero en fin, es un tema... Hay quienes plantean que es urgente una reingeniería de los planes de abandono en hidrocarburos o de cierre en minas, porque ya hay muchos casos donde hasta se ha ido hacia la insolvencia de la empresa operadora y en la práctica se ha dejado el medio ambiente sin la obligación honrada y cumplida de restablecer las cosas hasta donde sea posible, evitando el daño o dejando limpio el terreno. Así es. La verdad de las cosas es que no todos cumplen con la ley y esa es una muy mala señal. Muy mala señal, y al final todos los peruanos con nuestros magros ingresos tenemos que estar cerrando abandonos y cerrando minas. Eso está muy mal y eso no debería suceder. Muy bien, adelante Dante, bienvenido al Integrando Perú. Gracias, Jorge. Aquí estamos, muchísimas gracias por la invitación de ambos y a su disposición.
Muy bien, Pedro, adelante con tu primera pregunta. ¿Cuáles son las 10 propuestas que salvarían al Perú, perdón, a la minería artesanal o pequeña minería? Bien, bien, bien. Pues mira, en primer lugar quisiera señalar que el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo y Desarrollo Sostenible es un grupo que tiene más de 20 años y que la conformamos un conjunto de personas que somos expertos en los temas de minería o minería ilegal, perdón, pequeña minería, minería artesanal y desarrollo territorial. Yo, por ejemplo, soy fundador y director de una empresa consultora. Hay miembros de ONGs, también hay miembros que han servido en el Estado, o también hay dirigentes de empresas mineras. Bueno, después de un largo trabajo de cerca de 7 meses, consultando y dialogando con varios actores, entre ellos los propios mineros artesanales, la Sociedad Nacional de Minería, en fin, hemos logrado tener un proyecto de 10 puntos que no voy a explayarme en todos, sino los que yo creo los más importantes. El primero es entender que el proceso de formalización requiere, en primer lugar, un presupuesto en la cual podamos nosotros tener la posibilidad de resolver el problema que hemos visto en las direcciones regionales, que es una falta de logística, una falta de profesionales, que se resume en un presupuesto. Es poquísimo el presupuesto que se le da a las oficinas regionales, ¿no? En segundo lugar, lo que necesitamos es, como presentación general del problema, tener un conocimiento bien concreto de la realidad de lo que es el sector de la pequeña minería y minería artesanal. En ese sentido, no se trata de ilegalizar el sector, diciéndoles que todos son mineros ilegales o que todos son mineros vinculados a organizaciones criminales. No es así. Hay un sector de la pequeña minería y minería artesanal que está en un proceso de formalización. Hay un grupo realmente pequeño, porque es un problema que ha tenido el REINFO en legalizar, de ya formalizados, y hay otro grupo de lo que llamamos mineros ilegales, en el sentido de que la extracción... A ver, amigo Dante, sí. el registro no nos engaña. Alrededor de 30.000 han iniciado a través del tiempo un proceso de formalización que ha quedado trunco, pero lo han iniciado. Pero se dice que puede llegar a 600.000 los actores. Ese es el registro estadístico más grande que he encontrado en la literatura. Otros hablan que es la mitad, 300.000. Lo cierto es que estamos hablando en el escenario más optimista, del 10% de los actores sociales dedicados a esta extracción. Entonces, el tema no ha logrado el éxito esperado desde que se inició la famosa norma del REINFO. Así es, yo coincido con esa evaluación. Fracasó el REINFO en sus objetivos. Mire usted, ni siquiera tenemos aclarado cuántos mineros han sido formalizados. Ya algún registro dice 11.500, me refiero al informe anual estadístico del MINEM, 11.500 al 2023. Pero por otro lado han salido versiones ahora de que en realidad no llegan ni a 2.000. Entonces ese es un punto que hay que aclarar. En segundo lugar, en el REINFO hay 80.000 mineros inscritos, de los cuales 20.000 están en situación de vigentes, es decir, que han hecho algún trámite, y 60.000 están suspendidos, es decir, que tienen problemas con el registro. Esa es la realidad de la cuestión de la formalización. Pero aparte hay un número no determinado de mineros, vamos a llamarle informales, que no se han registrado en el REINFO. No sabemos cuántos hay. Y más aún, no sabemos exactamente cuántos mineros ilegales hay, porque obviamente no tienen interés en inscribirse, o algunos se han inscrito de manera solapada dentro del REINFO, pero no tenemos una claridad del número de mineros ilegales. En el estudio que hicimos nosotros como B y C para la Sociedad Nacional de Minería, debo decirle que el número aproximado al que llegamos para determinar
cuántos mineros habían. Nosotros dijimos que deben haber unos 100.000 mineros, más que mineros, labores mineras de pequeña minería y minería artesanal. Alrededor de los 100.000 podrían haber unos 300.000 más que son servicios colaterales, transportistas, insumos y suministros, perdón, y todas otras áreas. Lo que llegaría a sumar entre 400.000 y 500.000 personas vinculadas a la minería informal. Dante, ¿no? 500.000 estamos hablando más o menos. Dante, mira qué interesante lo que nos estás diciendo, porque, digamos, lo primero que notamos es que no hay un conocimiento preciso. El conocimiento preciso del tema no lo tiene nadie. No lo tiene el ministro, tampoco lo tiene el viceministro, tampoco lo tiene la sociedad civil y los expertos. Tú, yo, Pedro, nadie tiene ese número porque no hay, por ejemplo, un censo nacional, ni siquiera un censo temático, un censo sectorial. No tenemos información real de cuántas personas están en este negocio. Tú nos hablas de 100.000 laboreos. A 100.000 laboreos, échale un mínimo de 10 personas por laboreo minero y tienes 1 millón de personas metidas en el tema. Ponle 5 o 6, tienes medio millón. Entonces, ya está. Estamos hablando de un problema muy grande, Dante. Ahora, el Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas está ventilando, está revisando, está socializando un proyecto de ley que trata de, en primer lugar, cerrar el Reinfo, digamos, ponerle fin en algún momento y hacer que estas personas que no conocemos, que no sabemos dónde están, que no sabemos qué tipo de laboreo minero tienen, que no sabemos cómo operan y bajo qué estructuras empresariales oscuras operan, regresen o se inserten en una formalidad, en un proceso de formalización regular, como todos quisiéramos. Pide tu permiso antes y después trabajas, nunca al revés. El problema, Dante, no sé si estés de acuerdo, y acá va mi pregunta, pero esta manera de pensar no conversa con lo que las federaciones y los principales gremios, que siempre tienen un doble discurso, tú lo sabes. Por un lado te dicen, oye, sí, tienes razón, ingeniero, ministro, estamos de acuerdo con usted, y después se van al paro, igualito. Entonces, esta manera de ver el problema no conversa con lo que esta gente está pensando. Ellos quieren dos cosas fundamentales, que el Reinfo siempre esté abierto, porque eso les permite cambiar de punto, cambiar de sitio de explotación, eso les permite otras cosas más no tan santas, y por otro lado quieren incluso más, quieren libre acceso a los recursos. ¿Tú qué piensas, Dante, de esta situación? ¿Estamos discutiendo algo, un proyecto de ley que tiene futuro, que puede tener lógica para San Isidro, pero podría tener lógica para gente que no conocemos, vuelvo a repetir, que no sabemos dónde están y que quieren otra cosa, en realidad quieren un Reinfo libre y quieren un acceso a los recursos ilimitado? ¿Cómo ves esta situación, Dante? Mira, primero coincido contigo en el sentido que el conocimiento de una realidad que es muy heterogénea, de que es muy diferente en cada zona del país, que son diferentes formas de extracción aluvial, filoniana, etcétera, que tienen diversos mecanismos de comercialización, de procesamiento del mineral que obtienen, la diversidad es enorme. Y no se puede tener una medida a nivel nacional, sino medidas por distritos mineros, por regiones mineras, para enfrentar este problema. Entonces hay un problema de conocimiento, eso es cierto. No, más aún, como hay un problema de conocimiento, las
propuestas normativas que se presentan son diversas. Por ejemplo, una es la que ha presentado el proyecto de ley el Ejecutivo, que hay que discutir. Pero en el Congreso hay una principal, que es la de Flores Ancachi, y hay como 6 proyectos más que abordan el problema del Reinfo. Pero el alto comisionado para la lucha contra la minería ilegal tiene otras ideas, otro proyecto. En la sociedad civil nosotros hemos logrado consensuar 10 propuestas que están lejos de ser una propuesta de conjunto y de resolver el problema de conjunto. Es una primera aproximación. Pero hay otros organismos como Cooperación y otras organizaciones que tienen también otras propuestas. Finalmente, hay 2 o 3 cuellos de botella que hay que resolver. Uno primero, efectivamente, es cuántos son, dónde están, y tenemos una aproximación. Eso hay una data mínima que nos permite tener una aproximación. Pero 2, el problema de la inscripción del Reinfo tiene 2 graves problemas, ¿no? 2 cuellos de botella. Uno es el contrato de explotación que le exigen al minero que está explotando recursos de un tercero, es decir, de un titular del derecho minero que tiene la concesión, ¿no? Y ese contrato es un fracaso total, no se ha firmado esos contratos y por lo tanto ese requisito no se cumple y esa es la traba principal para que se puedan formalizar estos mineros informales. Y el segundo problema que tenemos es lo que estaba comenzando a hablar acerca de quién se encarga de liderar el proceso. El proyecto de ley del Ejecutivo propone que se centralice de manera temporal en un organismo del Ministerio de Energía y Minas y un proceso que le llama un sistema interoperativo para la organización del sector, ¿no? Y pasa por terminar con el Reinfo, ¿no? Nosotros estamos discutiendo este tema y la aproximación que tenemos es que sí, el Reinfo ha fracasado, no se puede continuar con ello. El Reinfo fue un proceso temporal y excepcional, diferente a la vía ordinaria, porque como bien han dicho ustedes, la realidad es que ya estaban trabajando sin autorizaciones, ¿no? Estaban operando sin la autorización. Entonces esa realidad había que ajustarla a la legalidad y en eso estamos. En segundo lugar, consideramos que tiene que haber una vía ordinaria permanente para la administración del sector, es decir, tiene que haber una forma en la cual nuevos mineros o el saldo que quede del Reinfo que no han logrado formalizarse pueda tener una ventanilla para intentar formalizarse, hacer los procesos para la formalización. Esa vía ordinaria permanente no es la que está establecida en la ley de minería porque es muy compleja, sino que tendría que ser una apropiada para la pequeña minería y minería artesanal. No se puede continuar con el Reinfo, no solamente por el fracaso, sino que aquí ya viene una opinión más personal que he estado conversando con diversos periodistas, que es que si se mantiene el Reinfo, se mantiene un statu quo. Ese statu quo, ¿a quién beneficia? Principalmente a los mineros ilegales. ¿Por qué lo beneficia? Porque se les otorga un salvoconducto para tener un pase libre para cruzar el territorio nacional sin que nadie los moleste mientras mantienen la actividad ilegal. Así es, permite. Entonces basta con tener su carnet del Reinfo para que ni los fiscales ni la policía puedan intervenir contra ellos. Y peor, hay en la norma establecida para la formalización un beneficio que está establecido en el Código Penal que se llama el principio de exención de responsabilidad penal. Es decir, el que se inscribe en el Reinfo va a ser beneficiario de ese principio que a criterio del juez puede aplicar, pero ese beneficio es para delitos menores, no es para un delito que afecte el medio ambiente, no es un delito que va contra los derechos humanos, no es un delito que va contra la salud ocupacional. Entonces, ¿cómo le pueden aplicar el principio de exención de responsabilidad penal? Es decir, te encuentro flagrante, pero no te puedo detener ni te puedo denunciar penalmente porque tú tienes ese beneficio. Estimado Dante, una pregunta. ¿No sería más eficiente, en lugar de buscar poner en orden, tratar de encauzar
a 500.000 personas que están dispersas en 9 departamentos del Perú, en lugares básicamente del mundo rural, donde la autoridad casi no tiene presencia y no hemos optimizado el monitoreo satelital para lograr un trabajo eficaz que nos lleve a una trazabilidad de dónde hay movimiento y actividad minera, que ayudaría muchísimo esa trazabilidad, porque hoy existe la tecnología para hacerlo. No sería prudente, no sería eficiente, no sería adecuado concentrarnos en los 2.000 o las 2.000 plantas de acopio, la casa del jabonero, el que cae o resbala siempre en la planta de acopio, que es el que le compra al pequeño, el que acumula material, que le castiga el precio al pequeño, que hace una labor de intermediación y que luego conecta con el gran comprador. ¿No sería la planta de acopio la llave maestra para encontrar una solución eficaz a este problema? ¿Por qué no se empieza con la cabecera de playa de todo aquello que signifique estar de espaldas al cumplimiento de la ley en materia tributaria, en materia ambiental, en materia de respeto al derecho de propiedad, todo lo que está en juego? ¿Por qué no vamos a concentrar la atención en las plantas de acopio dándole los incentivos pertinentes? Si no atienden el llamado del Estado, con la fuerza que tiene el Estado, decirles, bueno, esto es ilegal y usted está sometido a un problema muy serio. ¿No sería más eficiente eso? ¿Concentrarnos donde está el lugar donde todos terminan? Punto de acuerdo. En primer lugar, trazabilidad. Pero trazabilidad no solamente del oro, sino de los insumos. Trazabilidad no solamente hasta que llega a la planta de beneficio, sino trazabilidad en la exportación, porque el 40% de la producción nacional de oro se va en contrabando. No se puede explicar cómo se registra en las aduanas una cantidad de exportación de mineral y sin embargo el Ministerio de Energía y Minas registra otra cantidad mucho menor, que es una diferencia del 40%. Eso es una economía oculta, esa es una economía ilegal. Eso es lo que hay que luchar contra eso, y esa es la trazabilidad del oro, pero también de los insumos, de la comercialización y de la exportación, porque ahora el principal comprador de oro es la India, y en la India compra cualquier oro. Ahí no hay que a ver si se han violado los derechos humanos o no. Es facilísimo exportar oro a la India. La India y los Estados Árabes Unidos son los principales compradores de oro. Antes era Italia y otros países europeos, Estados Unidos, en fin. Entonces, primer punto, trazabilidad, de acuerdo. Segundo punto, comercialización. Lo que tú señalas, van una escalera de acopiadores y ahí es donde se va lavando el oro sucio, el oro ilegal, el oro que ha sido extraído de manera ilegal, se va lavando en esa red de comercializadores, de acopiadores. Se hizo un reglamento que se llama REPCO, el reglamento de productores y comercializadores de oro, que nunca se puso en práctica y podría vincularse con la trazabilidad y sacar una ley muy sencilla de comercialización del oro para hacer ese seguimiento. Y en tercer lugar, lo que hay que hacer es un control de los insumos, principalmente explosivos, mercurio y otros. Ahí es un fracaso total de la SUNAT. No logra controlar el ingreso de insumos químicos fiscalizados que están a su cargo. Y si cerramos por ahí, podremos tener algunas ventajas sobre la ilegalidad, la economía ilegal. Por último, déjame decir simplemente como título para seguir conversando, el problema está en que ahora han aparecido organizaciones criminales transnacionales en este asunto. Y esto está complicando el tema y está cambiando la naturaleza del conflicto, porque ya no nos enfrentamos simplemente a mineros que pueden ser ilegales, ahora nos estamos enfrentando a delincuentes armados que son de organizaciones muy violentas. Dante, buen punto los que has mencionado, interesante. Vamos a analizarlo brevemente contigo. El tema de la trazabilidad. Efectivamente, Dante, existe el RECPO, que tiene una norma legal de creación, pero no tiene un reglamento. Así es. No hemos sido capaces de reglamentar nuestro registro de comercializadores
y procesadores de oro durante años. Es una cosa, es una responsabilidad de los funcionarios que en su momento no hicieron esto. Y dejaron que los reglamentos duerman indefinidamente y nadie se responsabiliza por eso. Muy mal, este es un defecto del sector del Ejecutivo que no tiene una reglamentación, una claridad respecto a la distancia que debe haber entre una norma y su reglamento. Pasan años y no reglamentan nada y se queda en el cajón. Pésimo. El RECPO, y tú lo sabes muy bien, el RECPO también le da partida de nacimiento al CORI. El CORI es precisamente el aplicativo informático, el aplicativo en los smartphones para poder por lo menos empezar a trazar algo. Bueno, el CORI está mencionado en el RECPO, pero no tiene norma que lo cree y mucho menos reglamente su funcionamiento. Imagínate, hay una montaña de dinero de la cooperación internacional para sacar adelante el CORI y el CORI no existe. No existe. Entonces lo que yo quiero señalar aquí, Dante, y corrígeme si me equivoco, es que el Ejecutivo ha cometido un sinnúmero de errores y ha cometido un sinnúmero de, ha sido disfuncional con el tema y ha dejado irresponsablemente que este problema lamentablemente crezca y habiendo funcionarios públicos que deberían responder por estos temas, nunca se les pregunta, nunca se les preguntó y nunca se los cita a ningún lugar para que digan por qué no hicieron bien su trabajo. Bien. ¿Qué es el CORI para el ciudadano que nos está viendo? El CORI es un aplicativo que funciona con el smartphone en tiempo real. Dante lo sabe perfectamente. Entonces yo aquí registro mi producción diaria, yo aquí registro a quién se lo doy, a qué transportista se lo doy, nombre del chofer, nombre de placa del camión, de dónde sale y a qué hora, a dónde llega y a qué planta va. Hasta ahí llega. Eso. Pero eso es bueno, ya llega, va desde el laboreo hasta la planta, ahí llega el CORI. Después lo podemos ir ampliando a los Tiene el mérito de declaración jurada. Sí, es una declaración en tiempo jurada. Real, virtual. En tiempo real y virtual. Se conecta a un sistema donde la autoridad debería decir, en base a esto chequeo, verifico. Efectivamente, y se puede ampliar después, como dice Dante, muy bien, a los proveedores de dinamita, a los proveedores de mercurio, a los proveedores de cianuros, y se puede jalar hacia adelante hacia los exportadores del oro que finalmente salen por los puertos del Perú. Señora autoridad, en tales coordenadas geográficas, en este momento están pasando un conjunto de camiones que no tienen registro, que no están en ningún momento monitoreados, y no están mapeados. Intervenga usted de inmediato. ¿Estamos en lo cierto, Dante? Al satélite nadie le rompe la mano. Perfectamente. Ahora, lo que yo quisiera añadir, con algo de suspicacia ciertamente, inevitable, no creo que sea solamente un problema de error de los funcionarios, hay intereses de por medio. Lamentablemente. ¿No? Y son los que han postergado, han hecho dormir una iniciativa que es muy buena. Nosotros estamos trabajando con un amigo Franco, que seguramente lo conocen ustedes, que maneja este tema, y él es el que nos ha propuesto y nosotros lo hemos asumido con toda claridad, este sistema, este formato aplicativo para avanzar en la trazabilidad. Pero la trazabilidad tiene además un acompañante que es clave. Tiene que desaparecer el reinfo. ¿Por qué? Porque mientras existan esos principios de exención de responsabilidad penal, en donde los que tienen el carnet del reinfo pueden hacer lo que les venga en gana, sea legal o ilegal, no se va a poder implementar a cabalidad un sistema de trazabilidad, porque vaya usted, dice que este oro, ¿de dónde viene? Bueno, ¿y a usted cómo es? Viene de tal sitio. ¿Tienes posibilidad de confirmarlo? La dirección regional tiene logística para confirmar, está georreferenciado eso, la policía puede intervenir, puede denunciar al fiscal. No, señor, yo soy del Reinfo, no me puede hacer nada. Entonces, por eso es que insistimos en que ese sistema
de formalización temporal que se hizo, ¿no? Basado en el REINFO, tiene que acabar y establecerse un nuevo sistema, porque tampoco se trata ahora de declarar a todos ilegales y meterlos a la cárcel. Imposible. Esa no es la alternativa, obviamente. Claro. No se podría incluso. ¿Ya? Entonces hay que buscar una fórmula. ¿Cómo avanzamos en la formalización? El viceministro Luna ha tenido un número, señala una meta de 4.000 mineros, que está un poco en la lógica de lo que tú has estado hablando, de hacer una especie de planes pilotos ahí donde podemos avanzar más rápido, aprender lecciones en la misma práctica y conocer al sector en el laboreo, en su labor, en su campamento, ¿no? Con trabajo desde las bases, de abajo hacia arriba, ir formalizando esta situación. Ok, vamos a ir a un break y seguimos con este tema tan álgido que tiene que ver con el futuro, el presente y el futuro del Perú. Salud y vida. Gracias. Continuamos con Integrando Perú. Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Bienvenidos. Enlace Regional, edición del mediodía. Informamos desde el mismo lugar de los hechos. Conversamos con los protagonistas de la noticia. Analizamos los problemas que aquejan al país. Llevamos la noticia a los lugares más alejados del país. Somos Enlace Regional, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por RCR, la red que comunica y une al Perú. Continuamos con Integrando Perú. Otro problema que tenemos cuando se busca consolidar un registro donde estén todos los mineros artesanales y los pequeños mineros, es que es muy diferente la actividad minera de origen aluvial en lecho de río de la actividad minera que se hace en socavón, en el cerro, en la montaña. El Perú prohíbe de manera clara y contundente la actividad minera en el lecho de río. No obstante eso, hay mucha gente que lo hace porque ve en esta actividad una forma de obtener de forma mucho más rápida recursos económicos para mejorar su condición de vida. Y esa dualidad se mantiene hasta el día de hoy. La ley lo prohíbe, pero uno llega en el avión, aterriza en Puerto Maldonado y viaja a la zona del área natural protegida, donde hay espacios bellos, hermosos de biodiversidad, y en el camino uno se encuentra con los mineros artesanales, que están trabajando, ilegales. A mineros artesanales ilegales, pero artesanales e ilegales, las dos cosas. Artesanales porque trabajan con un equipo muy rudimentario y que les lleva a una producción de pequeña escala. Artesanales porque se trata de montos o dimensiones menores, no hay una draga de por medio. El Estado generalmente es muy incide mucho cuando ya el nivel de extracción es mayor y el daño es mayor, que es la draga. Pero en el caso del productor artesanal, difícilmente vemos operativos que detengan a todas esas personas, porque generarían un problema social mayor. Esa es la dura realidad. Pero por otro lado, tenemos un universo de gente que trabaja en el socavón.
que extrae distintos recursos mineros del socavón y que, de acuerdo a los estudios, la mayoría está trabajando en concesiones mineras tituladas a terceros. Es decir, aquí hay un problema que es mucho más manejable. No se trata de una actividad fuera de la ley, sino se trata de una sacada de vuelta. En pocas palabras, o el titular de la concesión minera no sabe nada, o simplemente tiene un acuerdo que no quiere informar al Estado. Tiene un acuerdo que no quiere informar al Estado porque sería solidariamente responsable en lo ambiental o estaría siendo exigido en pagar impuestos. Entonces ahí hay un problema de malas prácticas que van contra una ciudadanía responsable. Hoy con el monitoreo satelital podemos saber exactamente el movimiento de una pelota de fútbol en cualquier metro cuadrado del territorio nacional. Vamos a ver cómo una concesión minera que en el registro del ministerio está declarando producción mínima, en la práctica está sacando mucho más, porque hay un montón de personas que trabajan allí porque alguien les consiente trabajar. La pregunta es, ¿no se debería distinguir claramente estas dos actividades? Menos mal que la mayor parte está trabajando en socavón. La mayor parte está trabajando en zonas donde la actividad no está prohibida. Lo que falta es sincerar las cosas, que se establezca un régimen por el cual el titular de la concesión minera reconoce que no está declarando la verdad. Y la foto satelital no miente. La foto satelital va a decirle, bueno, tiene usted tanto tiempo perentorio para ponerse en orden, ajustarse a ley. De lo contrario, la ley debería decirle, está poniendo en riesgo el perder el título minero y someterse a una denuncia. Entonces es importante sincerar las cosas. Lo más triste y doloroso es que aceptemos como normal vivir en un país donde todos nos sentimos piratas de nuestro propio país, sacándole la vuelta al Estado. Ese es un tema importantísimo. Ese grupo humano es un grupo que va a poder insertarse en asociación con el titular de la concesión privada, y ahí vienen los incentivos que Jorge puede explicar. Incentivos que tienen que ver con crédito blando, asistencia técnica, para hacer que las cosas estén en orden. Recurramos al ejemplo de San Martín. En San Martín, hace poco tiempo, familias enteras se dedicaban a sembrar coca, insumo para la droga, y vivían con miedo al Estado, a la policía, porque estaban haciendo algo malo. Hoy esas familias siembran café, siembran cacao. Sus hijos están estudiando posgrados, van a ferias internacionales donde reciben premios y reconocimientos por la calidad de sus productos. Sí podemos lograr que buena parte de este grupo social que está en la minería artesanal sin permisos pueda regularizarse y mejorar su condición de vida. Hay un pequeño grupo, corrígeme si estoy en error, que es el que está en un campo donde está prohibido. Ahí el tema es más complicado. ¿Es así? Así es, Pedro. Pues mira, la minería aluvial se hace mediante dragas en los ríos y afecta principalmente la ribera de los ríos y toda la cuestión de, perdón, y todo el asunto de contribuye a la deforestación de la Amazonía. Ahora, el caso es de que la minería aluvial está afectando todos, no digamos todos, la mayor parte de ríos de la Amazonía. Hay minería ilegal con dragas en el río Nanay. Hay minería ilegal con dragas en los ríos del Cenepa, en Condorcanqui, ¿no? Y así, en la mayoría de los ríos de nuestra Amazonía están siendo agobiados y todos tienen la perspectiva, si no se les pone freno, a convertirse en lo que era la Pampa o esta zona totalmente degradada que hay en Madre de Dios. Entonces hay que actuar con energía ahí para ver cómo hacemos. Y más aún lo que está produciendo la minería aluvial con estos mineros que no necesitan mucho capital, como en el caso de la aluvional, ¿qué pasa? De socavón. ¿Qué pasa? Que vienen y ofrecen dinero principalmente a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas,
Y muchos apus y sectores de las comunidades indígenas están aceptando un trato con estos mineros informales. Les dejan un bono para que las señoras hagan emprendimientos de comercialización, un restaurante, lo que sea. Le pagan al que está ahí llevando la manguera de succión en las dragas 100 soles diarios. Mire usted, 100 soles diarios es una cantidad enorme de dinero en zonas en las que están totalmente aisladas y el Estado no está presente. Pero hay otro sector de comunidades indígenas que están en contra. Entonces lo que nosotros estamos previendo es que en esas zonas del Condorcanqui, sobre todo en la zona del Cenepa, es posible, donde viven los aguajún y los huampis, que hayan enfrentamientos entre los propios indígenas, entre los propios huampis, entre los propios aguajún, porque unos están a favor y otros en contra. Y ya han habido incidentes, vamos a decir no violentos, pero con enfrentamientos. Y si esto no se pone freno, lo que vamos a tener son incidentes letales, en la cual cuando los pueblos indígenas se enfrentan causa muchos muertos. Entonces, ese es un escenario muy peligroso y se puede repetir la desgracia que se está viviendo en Madre de Dios. Y en cuanto a la actividad filoniana, efectivamente se requiere un poco más de capital. La actividad filoniana no solamente es oro, es carbón y es cobre ahora, ¿no? Tiene una serie de características muy propias. El uso del mercurio es un asunto muy contaminante. Nosotros somos suscriptores del convenio de Minamata, pero viene el mercurio de oro, del mercurio de contrabando desde Bolivia y no se está controlando esta situación. Y ocurren aquí, tenemos el ejemplo de Patás, ¿no? Es justamente una minería filoniana, como los mineros artesanales y pequeños mineros y también en formas ilegales se están enfrentando en primer lugar entre ellos. Ellos son víctimas de las organizaciones criminales que han llegado a la zona y ahora todos ellos están enfrentándose a la empresa poderosa, pero también a las otras dos que existen en la zona. Entonces es una realidad bien complicada, es una economía subterránea en donde la información es muy complicada y como tú bien señalas, hay recursos tecnológicos para enfrentar la situación. Eso requiere presupuesto, requiere liderazgo, requiere inteligencia policial, ¿no? Pero el asunto está que no tenemos el liderazgo político necesario para enfrentar esta situación de las economías criminales y no tenemos tampoco, digamos, el personal que esté libre de corrupción, ¿no? Es decir, tenemos muy buenos policías, muy buenos funcionarios de la SUNAT y todo, pero la corrupción es un mal transversal, ¿no? Que está no solamente en las autoridades locales, sino ahora regionales, y las vamos a tener a nivel nacional. Cuidado con las elecciones que vienen, ¿no? Y los tenemos como en los funcionarios de la policía, de la SUNAT, de las aduanas, la corrupción es generalizada. Entonces, cualquier medida que se tome en el ministerio para aplicarla, vaya usted a luchar con la corrupción, no se aplica. Ese es el problema real que tenemos. Corrupción, liderazgo, presupuesto para hacer innovar las formas de administración y fiscalización de estos temas. Dante, buen punto, corrupción, liderazgo y gestión en general. Presupuesto. Sí. Presupuesto, gestión de presupuestos, liderazgo y claridad en lo que queremos abordar. Dante, yo quería rescatar el comentario que hiciste hace unos minutos sobre el fracaso de los contratos de explotación. Y sobre eso quisiéramos proponerte dos ideas y nos gustaría saber tu opinión al respecto. Sobre todo tú, que lideras, que eres un actor importante de la sociedad civil y que tienes un diálogo productivo, tanto con la Sociedad Nacional de Minería, con las pequeñas empresas mineras, con los gremios de la pequeña minería,
Entonces, tu opinión es importante, Dante. A ver, en primer lugar, los titulares de concesiones mineras hasta hoy nunca han tenido ningún tipo de beneficio que los incentive a tomar en serio la posibilidad de firmar contratos de explotación con los titulares de reinfos, digamos, vigentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, exoneraciones en la vigencia del derecho, exoneraciones cuando hay que pagar, digamos, las multas a las que a veces se ven sometidos, etcétera, etcétera. Hay una serie de incentivos que podrían ser interesantes para los titulares, nunca los han tenido, este tema se habla, pero nunca se ha concretado. Entonces es difícil sin incentivos, porque el incentivo significa también la intervención de la autoridad. Espero ser claro en eso, Dante. Es decir, si yo como titular de un denuncio me acojo a incentivos, inmediatamente el Estado me pone el foco, me pone la luz, porque el Estado está invirtiendo en mi concesión para que yo pueda firmar contratos con terceros. Eso es interesante. Cuando no tengo los incentivos, cuando el Estado no me está mirando, entonces, ¿qué me queda? Me queda llegar a acuerdos ¿con quién? Con ilegales, con informales, que me dicen sí hoy día, mañana no me dicen no, hoy día me reconocen como jefe, doctor, Inge, y mañana ya me desconocen ni me saludan. Entonces, realmente el titular, pues, a la deriva y baile con su pañuelo y por supuesto pues descuelgan el teléfono, pues no quieren saber nada y al final los invaden y es un desastre. Eso es una primera reflexión. Podríamos motivar incentivos, generar incentivos para que ellos estén acompañados por el Estado, beneficiándose de los incentivos tributarios y de los incentivos correspondientes y puedan sentir una mayor garantía de que sus contratos con terceros van a ser respetados y están en el mapa. Esa es una primera aproximación sobre la que te rogaría un comentario. La segunda aproximación tiene que ver con que el título, el denuncio, obliga al trabajo. Entonces resulta de que tú pagando tus vigencias y tus penalidades puedes estar 30 años en un denuncio y ser el perfecto perro del hortelano que ni come ni deja comer. Entonces se entiende que para la gran minería la situación es otra porque es otro tamaño, son otros tiempos, son otras inversiones y la gran minería y hasta la mediana minería, por supuesto que requieren de plazos más amplios para poder poner en valor sus depósitos. Pero la pequeña minería, 30 años, 10 años sería más que suficiente, 5 o 6 años sería razonable. Entonces, hay un espacio para pensar en ciertas modificaciones estratégicas al régimen de concesiones, en este sentido que he señalado. Bueno, Dante, tus comentarios a las dos ideas que te hemos propuesto. Bueno, qué interesante las ideas que ustedes plantean, la verdad. Hay un primer asunto, ¿ya? Y me ha llamado mucho la atención de lo que ha dicho Pedro, que de repente hay acuerdos que son ocultos al Estado. En fin, vamos. La data que manejamos, producto de la investigación que hicimos y también recogiendo la investigación de otros, es que el 92% de los pequeños mineros y mineros artesanales en proceso de formalización no tienen títulos mineros, es decir, no tienen concesión. Esa es una primera información. De ese 92%, el 64% explota recursos de concesiones de terceros. La diferencia entre el 64 y el 92 es porque hay concesiones forestales, ganaderas, en fin, pero
64% tiene problemas con titulares mineros de concesiones en la que ellos han ingresado, puedes decir que han invadido, han usurpado, lo que tú quieras, o están ahí presentes en las concesiones de terceros. De ese 64%, el 24% afecta a concesiones de la gran empresa. Llámese Las Bambas, ¿no? Huancuire tenía un problema muy serio, Pamputa tiene un problema muy serio, Concaja es una comunidad de progreso, tiene un problema muy serio con Las Bambas, que afecta su expansión. Ya los Chancas de Sauer tiene problemas, en fin. Entonces, solo el 24% afecta a concesiones de la gran minería. El resto, es decir, la mayoría, es problema entre pequeños y medianos titulares de concesiones con pequeños y mineros artesanales. Es un problema entre ese sector y esa es la dificultad. Entonces, lo que tenemos es información siguiente. ¿Qué ha pasado? Hay titulares de concesiones que efectivamente, como dice Pedro, han llegado a acuerdos orales o escritos, puede ser, en la cual se trabaja como antiguamente en forma precapitalistas, ¿no? En el sentido, trabaja 5 días para mí, ¿no? Y 2 días para ti, o 6 días para mí y 1 día para ti, ¿no? Entonces trabajan casi a partir, ¿no? Y esa es una forma en la que los titulares pequeños tienen un acuerdo con mineros que, entre comillas, ponen en valor su concesión. Y es un contrato oculto al Estado porque efectivamente el minero artesanal, el titular tendría muchos problemas. Eso existe, eso hay. Pero hay otros, muchos, no tenemos la cantidad establecida, de pequeños y medianos concesionarios que sí tienen problemas porque se sienten, entre comillas, podemos llamarlo de otra forma, invadidos por estos mineros artesanales, ¿no? Entonces, yo quiero explotar, pero estoy invadido. ¿Qué hago? Pero tercer problema, cuando hemos discutido estos asuntos con concesionarios, tanto grandes como medianos y pequeños, ¿cuál es la norma, la regla, la palabra que sale inmediatamente? Tengo un derecho adquirido que no me lo pueden quitar. El Estado no me puede quitar ese derecho adquirido. Sea que estoy en un contrato de usurero, ¿no? Con mineros que me están explotando ahí, o estoy esperando que venga una gran empresa para yo venderle mi concesión, o sea que tengo un contrato, vamos a decir formal, que es muy poco, con mineros que están explotando los recursos de mi concesión, o sea experiencias como Poderosa, que tenía contratos con los mineros informales, o lo que ha firmado hace 3 meses atrás Pan American Silver en su unidad de Shahuindo, en Cajabamba, un acuerdo con la Asociación de Mineros Artesanales de San Blas, que es muy interesante. Ya, el resto es ese mundo oscuro, oculto, en donde la palabra que sale y aflora, no me toquen porque es un derecho adquirido. Esto, si ustedes revisan las plataformas de los gremios mineros, y sobre todo el de la Confemin, que dirige este señor Máximo Becker, van a encontrar que todas también tienen otra palabra, que dicen hay que cambiar el régimen de concesiones. Porque no se pueden tener 30 años, interesante la idea que has planteado, Jorge, de que hay que diferenciar los años que se le da a la gran minería con los que se le da a la pequeña y mediana minería, que se le podría dar, ¿ya? Uno, hay que cambiar eso. Y otras propuestas que ya, en fin, las menciono simplemente como las que en algún momento encabezó o sigue encabezando Hernando de Soto, de que el subsuelo también pertenezca al propietario de la superficie. Entonces tenemos ese grave problema de cómo enfrentar esta situación. Lo que nosotros estamos viendo con mucha expectativa es qué sucede con Poderosa. Hemos visto con mucha expectativa el acuerdo que ha llegado a Las Bambas con la comunidad de Huancuire, que ha estado más de 5 años impidiendo que se expandiera el Tajo de Chalcobamba, y estos han pasado a formar su propia empresa y participan ahora en el Tajo Abierto con una empresa más grande. Están haciendo el Tajo Abierto
y podrían haber otras formas y otros incentivos que tú señalas, porque efectivamente el Estado no ha señalado ningún incentivo, que pueden hacer muchos. Se me ocurre lo de los pagos de vigencia, tributación, permuta, una serie de cosas, pero hay que hacer un trabajo ahí de cómo no se sientan realmente despojados de un derecho adquirido, porque eso ya te lleva a términos políticos e ideológicos que hace más difícil la solución del problema. Creo que en la agenda de las elecciones del 26 es muy probable que el tema del régimen de concesiones esté en la agenda de la discusión pública, de la agenda electoral, porque además los mineros artesanales están apuntando a tener su propio partido o tener presencia en algún partido, porque ya no tienen tiempo de formalizar un partido propio, tener presencia en algún partido o tener algunos dirigentes que sean sus interlocutores, y van a plantear ese tema. Y es un tema muy fuerte que la Constitución, la organización de las fuerzas políticas en el país difícilmente van a aceptar, ¿no? Eso es lo que veo como panorama. Dante, antes de darle el paso final a Pedro, solo te dejo en el tintero un temita más que ya no tenemos tiempo, ya será para la próxima entrevista que te hagamos, pero un temita más que quiero dejarlo ahí planteado es que el Reinfo siempre fue tramitología. Y tampoco hubo un régimen de incentivo para que los informales que trabajaban sin autorizaciones se formalizaran a través del Reinfo. Le sacaron el provecho al Reinfo, porque solo había eso, pero nunca hubo un régimen que dijera, mira, si pasas de la valla 1 a la valla 3 tienes este incentivo, si pasas a la 4 tienes este incentivo, si pasas a la valla 5 y a la valla 6 tienes este incentivo. Nunca el Reinfo incentivó a nadie a formalizarse. Lo único que hicieron fue colgarse del sistema mal diseñado y aprovecharse de él de cualquier manera, a la mala o a la buena, y eso es lo que tenemos. Que te lo planteo ahí, Dante, porque tú eres una persona que piensa en esto todos los días. Pedro. Lamentablemente ya nuestro programa está llegando al cierre. Entiendo el entusiasmo de Jorge porque ha sido viceministro de Minas, es un tema que conoce, pero hagamos una cosa, mi estimado Dante, tengamos un segundo capítulo de este diálogo y de esta reflexión, porque el Perú necesita de su minería. Estamos entre los 5 países con mayores reservas minerales del mundo, pero el cómo es importante, porque se trata de un recurso no renovable que se agota y hay que cuidar escrupulosamente el agua, el suelo y la calidad de vida de la población para que la renta que produce la minería se oriente a mejorar la calidad de vida de la población. Y aprovechemos la 4ª revolución industrial, que es esta gran transformación que nos lleva a energías renovables que utilizan muchísimo cobre y otros minerales. El litio, donde necesitamos evidentemente trabajar la hoja de ruta en una alianza estratégica con la empresa privada y también con la academia, porque el Perú necesita planes de corto, mediano y largo aliento, pero tenemos que hacerlo bien, reitero. Muchas gracias, Dante, y estamos en comunicación para un segundo capítulo de este tema tan interesante. Muchas gracias a ustedes, la verdad. Ha sido muy interesante la conversación. A nombre de mi empresa BIC Analistas y del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, quisiéramos invitarlos a una asamblea que vamos a hacer en el Grupo de Diálogo a varios actores, entre ellos a la propia Sociedad Nacional de Minería, ojalá que vengan también los amigos de la Confederación de Mineros Artesanales, para discutir estos temas. Nuestro propósito es encontrar algún acuerdo de punto fijo, es decir, 1, 2 puntos de consenso para evitar la confrontación. Lo que menos necesita el país es más confrontación y lo que tenemos que buscar es, aunque sea 1 o 2 puntitos de acuerdo para salir adelante en este asunto. Muchísimas gracias y encantados de seguir conversando con ustedes. Gracias, Hasta Dante. Pronto, amigos. Muchas gracias. Gracias por estar en Integrando Perú. Hemos presentado Integrando Perú.
Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.